¿Cómo están? Nuevamente en otro episodio de podcast de Libre Soy y estamos aquí con mi compañera Alea y una súper invitada. Como siempre agradecemos todos sus comentarios, todos sus emails en nuestras redes sociales. Ya saben, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en nuestro email hola@libre-soy.com. Alea, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, Araceli, muy contenta de otro episodio, como tú le dices, otro podcast. Y precisamente tenemos a una súper invitadaza, muy linda ella es colombiana, Mari Gaitán, que nos va a hablar un poquito de esto de las finanzas, pero vistas no nada más desde el punto económico y de contar la monedita, sino desde el corazón, desde otra perspectiva un poco más mental y más sentimental, ¿no, Mari? Bienvenida al programa. Hola Araceli, hola Lea, muchas gracias por la invitación. Mari, platícanos un poquito de tu experiencia y por qué has estado dando estos temas. Bueno, mi profesión inicial o la profesión que elegí a los 16 años fue contaduría y allí me quedé por 19 años queriendo hacer otras cosas, anhelando estudiar otras cosas, pero allí me quedé porque pues vi que me funcionó y que me iba muy bien con los números, pero me di cuenta de algo. En esos 19 años hice bastante dinero como asalariada, pero el día que salí de la última empresa, hace 7 años, salí sin un peso en el bolsillo. Había invertido mal, había hecho muchas cosas mal, perdí mi casa, perdí el carro, lo poco o mucho que tenía, los negocios, en fin, fue como una racha muy loca y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Si yo soy contadora, ¿qué pasa? Yo soy la jefe de costos de una multinacional y ¿por qué no soy capaz de tener una vida financiera en óptimas condiciones? Entonces me di cuenta que finalmente ser contadora no era una garantía. Yo necesitaba cambiar desde adentro, necesitaba mejorar hábitos y hacer muchas cosas dentro de mi mente y dentro de mi ser para poder manejar mejor el dinero. En esas circunstancias empecé a mejorar, empecé a tomar cursos, empecé a instruirme con respecto a esa formación y después con una amiga dijimos, ¿por qué no lo compartimos? Si fue bueno para nosotras, si nos ha tocado el corazón, si hemos logrado impactar la vida de nuestra familia, ¿por qué no lo compartimos? Entonces, la respuesta corta es de la quiebra a poder entender que hay posibilidades de hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Es muy interesante cómo precisamente uno se va dando cuenta que a pesar de tener pues una carrera, una formación, te das cuenta que muchas cosas que en la práctica realmente no sabemos y que nos falta hasta cierto punto capacitarnos y educarnos en esta parte financiera, ¿no? Tú hablaste precisamente de que te endeudaste, que perdiste la casa, que perdiste el coche. ¿Qué hábitos nos llevan a este tipo de endeudamiento? Bueno, yo creo que desde hace varias décadas nos han vendido una mentira. Yo reconozco el trabajo de mis abuelos y de mis bisabuelos incluso, y ellos conseguían todo sin deudas. Pero a nosotros nos enseñaron, y lo digo por mí específicamente, que no podía obtener nada si no me endeudaba. Al punto en que empecé a ver el endeudamiento como algo natural, como algo imprescindible. Entonces pasé de ser previsiva o pasamos de ser previsivos a ser reactivos. Y hasta en las cosas más sencillas y lógicas cambiamos esa forma de actuar. Te pongo un ejemplo pequeñito. Yo tengo 2 hijas y sé que para ellas viajar a los 15 es una ilusión. Si mis hijas tienen 12 y obvio espero que lleguen a los 15, entonces yo debo crear un fondo, vamos a llamarlo un fondo pro 15. Eso es ser previsivo. Pero ¿a qué estamos acostumbrados? A que esperamos a que cumplan los 15, en Colombia le llamamos coloquialmente pasar un tarjetazo, es decir, pasamos la tarjeta de crédito y luego pagamos a cuotas y casi que pagamos hasta que cumplen los 20. Entonces, en ese caso mi acción es reactiva y eso sale muy costoso porque no solamente pagamos en este caso un viaje, sino los intereses que al final en 4 años prácticamente que duplican el valor adeudado. Este ejemplo no solamente es para los 15, es para la universidad, es para comprar la vivienda, el vehículo, la ropa, los zapatos, los viajes. Y mucha gente incluso lo usa para la comida, porque estamos acostumbrados a que se nos vuelve el crédito una extensión de nuestro salario. ¿Cómo puedo prevenir yo una enfermedad o el daño de un carro que compré nuevo? Una inundación, pues muy seguramente los hechos no los podemos prevenir,
Pero si nosotros hiciéramos uso de algo que le llamamos el fondo de emergencias, que es un fondo que casi nadie tiene, normalmente podríamos estar fuera de esos aprietos en la economía familiar. Y así como manejamos las finanzas personales, manejé yo la empresa y todo se me convirtió en un ciclo de reacción. Nos salimos de la previsión y nos pasamos a la reacción. Pagamos muchos intereses y eso hace que obviamente tengamos que pagar dinero que no nos gastamos porque es el interés que nos cobra el banco. No aprendemos a planificar y de ese modo pues obviamente no menguamos el impacto que tiene un gasto retrasado, es decir, no un gasto que anticipé, sino algo que ya disfruté y se nos convierte el viaje de los sueños en el pago de mis pesadillas. Cuando tengo que solucionar algo financiero y no tengo el dinero, me pongo en la tarea de buscar 10 opciones por lo menos antes de endeudar. Entonces, ¿qué es lo bueno que podemos hacer ahora? Es hacer que para nuestros hijos, nuestros sobrinos, los más pequeños, esto sea mucho más sencillo. Mi hija que tiene 12 años tiene dinero ahorrado para una casa. ¿Le falta? Claro que le falta. Pero sé que cuando empieza a generar sus propios ingresos va a tener un pensamiento muy diferente al que yo tenía. Parte del dinero que tiene lo ha invertido vendiendo cosas con sus amigos, en medio de la familia, y poco a poco va construyendo ese capital. Cambiemos de ser reactivos a ser previsivos. Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, Mari, el administrar mis finanzas, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos porque percibimos el sueldo y ya tenemos la quincena y ya sabemos en qué lo vamos a distribuir, ¿no? Bueno, cuando son chicos solteros de 20, 30 años, bueno, a lo mejor no tienen el compromiso de una familia, de una casa, de un coche, pero pues se lo gastan que en el concierto, en salir con los amigos a beber, que en la fiestecita, que caprichitos, ¿no? Cuando ya te vuelves un poco más maduro y tienes otras responsabilidades, es cuando te vienen los, ay Dios mío, porque empiezas a pagar que la casa, a lo mejor si ya tienes hijos que las colegiaturas, entonces todo tu ingreso se te va mermando y a veces hasta te estás comiendo los ahorros. ¿Por qué es importante, Mari, hacer un presupuesto y cómo lo puedo hacer? El presupuesto es saber que aunque es un supuesto, puedo anticiparme y tener una idea o un estimado de mis ingresos, de mis gastos y por lo tanto un estimado de mi utilidad o de mi pérdida. Porque finalmente nosotros o ganamos o perdemos cada mes, cada día, cada semana, de acuerdo a cómo manejemos nuestras finanzas. Entonces, elaborar un presupuesto es anticiparnos a lo que puede suceder y eso sería muy bueno. Poder nosotros decir, este mes voy a tener una ganancia, entonces, ¿qué voy a hacer con ese sobrante? O este mes voy a tener una pérdida, ¿qué tengo que hacer para conseguir lo que me falta y poder suplir lo que me hace falta sin necesidad de endeudarme? Entonces, para empezar a elaborar un presupuesto y darle seguimiento, porque no es solamente tener el presupuesto, es ejecutarlo, revisarlo y ajustarlo si es necesario. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Lo primero que debemos hacer es comprar un sobre de Manila, ¿no? Es un sobrecito donde tú puedes meter cosas, así de sencillo. Un cuaderno pequeño y un lapicero. Esas son todas las herramientas que necesitamos y muy seguramente están muy al alcance de nuestra mano. Aunque ahora con las aplicaciones del celular también hay muchas que sirven para eso, entonces también se vale celular. Lo importante es que podamos tener un lugar donde tomar nota y donde guardar las facturas de compra. Cada cosita que gastamos deberíamos escribir en qué la gastamos y cuánto gastamos. Cada una. A veces decimos, no, pero eso es muy dispendioso. Bueno, pues tal vez es más dispendioso tener que pagar tus deudas todos los meses. Entonces, es un pequeño cambio y es un ejercicio que no tenemos que hacer de por vida, pero por lo menos mientras sabemos cuáles son nuestros gastos es importante que lo hagamos. La dinámica es muy sencilla. Durante 3 meses vas a escribir tus ingresos y también tus gastos, todos. La cuota, los servicios, el agua, el café que nos tomamos, los dulces, los que fuman, los cigarrillos, las salidas a cine, todito. Lo primero que necesitamos hacer es tener control sobre el dinero y no dejar que el dinero tome control sobre tu vida. Normalmente cuando nosotros nos encontramos en una situación de endeudamiento es porque el dinero nos toma a nosotros y nosotros no decidimos tomar el dinero y controlarlo, sino que él nos controla a nosotros. Entonces,
lo primero que vamos a hacer es tenerlo bajo control. ¿Cómo? Sabiendo dónde está. Nosotros necesitamos saber dónde está, en qué lo gastamos, si nos hace falta, si sea poquito o mucho, en qué lo usamos. Es necesario que lo tengamos. Empezar este presupuesto y desarrollar esta dinámica lo vamos a hacer inicialmente cada fin de mes. Vamos a tomar unos minutos para sumar todos los rubros que tengan los mismos conceptos. Por ejemplo, los gastos de transporte. Entonces, todos los días registramos cuánto gastamos en transporte. Y ese detalle, que es muy particular de acuerdo a tu forma de vivir, luego lo vamos a revisar cada rubro y lo vamos a interiorizar, cada cifra. Y vamos a hacernos conscientes del valor de esos gastos. A ese punto, después de que lo hagamos por 3 meses, muy seguramente ya podemos empezar a identificar cuáles son los gastos que queremos evitar y cuáles son los gastos que queremos disminuir. El siguiente mes vamos a hacer exactamente lo mismo. Escribir a diario, totalizar por concepto a finalizar el mes, interiorizar las cifras y adicional, en ese mes, vamos a comparar para ver si los gastos que queríamos disminuir efectivamente han bajado, si logramos nuestras metas. Al tercer mes vamos a hacer lo mismo, pero aquí ya tenemos una vista completa de nuestros gastos y empezamos a trazarnos metas de ahorro o incluso de eliminación de gastos que a estas alturas ya vamos a empezar a ver como innecesarios. Puede suceder que estos gastos estén muy afinados y que no tengas que corregirlos, pero si necesitas tener dinero sobrante, sin duda nos tenemos que ajustar. Pero de pronto me hace falta dinero para cumplir con mis necesidades mensuales. Entonces seguramente vas a tener que empezar a proyectar una fuente de ingreso adicional, porque si tus gastos ya están al tope mínimo, entonces lo que hace falta es generar ingresos. Eso también es presupuesto. El presupuesto consiste en relacionar las fuentes de ingreso versus las fuentes de gasto y de este modo determinamos si estamos obteniendo un sobrante o si tenemos un faltante. No, y la verdad es que es un panorama que te deja muy claro en dónde estás gastando. Yo lo hice porque igual pues pasé por una crisis financiera por una tarjeta de crédito y pues entre mi esposo y yo no la veíamos llegar, ¿no? Con todo y que los dos trabajábamos y era, pero ¿en dónde se nos está yendo el dinero? Entonces un día ya desesperada dije, a ver, voy a agarrar un Excel, pero con eso me di cuenta hasta en qué meses eran críticos para nosotros, porque pues era pagar la reinscripción, era pagar un servicio de un carro, así cosas que cuando hasta que no las empiezas a escribir, hasta que no empiezas a detallarlas, no te das cuenta. Y también el gasto hormiga que le llaman, ¿no? De ir a la tiendita y regresar. No, hombre, Exacto. se te va ahí una cantidad que de verdad te impresiona lo que te estás gastando hasta en un fin de semana. Entonces, háganlo, es un muy buen ejercicio, les va a ayudar muchísimo a administrar sus finanzas. La recomendación de Mari de verdad que es muy clara y es muy sencilla. Igual si no les gusta el Excel, pues como dice ella, un lapicito, un cuadernito, ir anotando todo lo que uno gasta y de verdad que hasta uno dice, Dios mío, y me quejo de que no tengo dinero. Si dejara de gastar en estas tonterías, tendría un poco más, ¿no? Así es. Incluso tener un presupuesto nos ayuda a mejorar otros hábitos. A veces teniendo presupuesto nos damos cuenta que tomamos más café de la cuenta Sí. o que tenemos hábitos equivocados, por ejemplo, que salimos tarde de la casa y por eso no podemos tomar otro tipo de transporte, o en fin, nos damos cuenta de muchas cosas que podemos empezar a ajustar. Prácticamente es organizar las finanzas personales, ¿no? Y tomar precisamente, como tú dices, el control del dinero, de nuestro dinero, y no que el dinero tome control de nuestras vidas prácticamente, ¿no? Mira, vamos a usar una matemática muy sencilla. Y aunque los medios digitales nos facilitan mucho los pagos y todas las transacciones, mi sugerencia es que mientras consigues tu objetivo y puedas administrar tus finanzas a conciencia, debemos retirar el dinero que usamos, es decir, retirarlo del banco, tenerlo físico, administrarlo físicamente a la antigua. Y hacemos las cuentas sobre una mesa y marcamos cada montoncito de dinero con un papelito, con un clip, con una cinta. Esto es para tal cosa, esto es para tal otra. Y así nos aseguramos de no gastar más de lo que apartamos para cada fin. Entonces, por ejemplo, yo digo, este mes necesito $30 para el transporte. Sí o sí son $30. Si llego, vamos a hacer cuentas de 30 días, si llego al día 29 y ya no tengo, administré mal o lo usé en otra cosa. Porque es necesario que nos empecemos a acostumbrar a ajustarnos. Aquí hay cuentas que tienen diferentes bolsillos. Entonces, si yo tengo $3,000 en la cuenta, yo puedo decir, en un bolsillo de mi cuenta guardo 500,
en otro guardo 1.000 y dejo 1.500 disponibles. Entonces, cuando voy al cajero, solamente tengo 1.500 para usar. Los otros los tengo guardados. Entonces, siempre es como buscar la manera de distribuirlos. Ahora, les voy a pedir un favor. Digan esto conmigo. El orden de mis finanzas está en mis manos. El orden de mis finanzas está en mis manos. Exacto. Yo trabajo con niños y con jóvenes y me es muy útil enseñarlo usando mi mano. Entonces vas a tomar tu mano cualquiera, que sea la derecha o la izquierda, y vamos a comenzar con el dedito gordo. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un like. ¿Lo están haciendo conmigo? Sí. Eso, un me gusta. Este es el dedito bonachón, es el dedito buena papa, buena gente, el dedito de dar y de compartir. De pronto tú dices, pero ¿cómo puedo compartir si no me alcanza ni para mis gastos? Pero pues ahorita vamos a ver cómo lo podemos conseguir y por el momento permíteme compartir el deber ser y luego miramos cómo conseguirlo. Entonces volvemos al dedito gordo, el dedito de compartir. Ahora nos vamos a pasar al dedo anular, o sea, vamos a saltarnos 2 dedos y nos vamos al anular, donde normalmente va el anillo. ¿Lo tenemos identificado? Sí. Ese dedo anular, que es el dedo del anillo, es el dedo del compromiso y este es el dedo del ahorro. Un compromiso que debemos garantizar si nosotros queremos ver un cambio en nuestras finanzas. Vamos hasta ahí, un dedito para dar y otro dedito para ahorrar. Ahora nos vamos con el meñique, el más chiquitito. Ese dedo cabe en todas partes y a veces para los pequeños tienen el riesgo de que se les quede atorado en algún lugar. Ese que tiene riesgo es el dedo de la inversión. Como dijimos que es el dedo del riesgo, pues vamos a mitigar ese riesgo. Entonces vamos a asumir que ese dedo pequeñito lo tenemos partido en 7 pedazos. O es lo mismo que decir, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Este es un capital de riesgo y no podemos arriesgar todo nuestro capital. Este dedo meñique representa la inversión. Y finalmente nos quedan 2 dedos, como los dedos de la victoria. Los 2 deditos, es decir, el índice y el del medio. Estos 2 deditos los vamos a poner apuntando hacia nosotros, como hacia nuestro pecho, señalándonos, porque esos son los dedos que nos podemos gastar. Entonces, tenemos 4 conceptos. El gordito bonachón, que es de dar. El anular, que es el del compromiso de ahorrar. El meñique, que es el de fraccionar en al menos 7 pedazos, porque es el que tiene riesgo, porque es el dedo de la inversión. Y los otros 2 son los que nos podemos gastar. Ahora, si los 5 dedos de la mano representan un 100% de nuestros ingresos, cada dedo va a tener un valor asignado de un 20%, ¿verdad? Porque son 20% cada dedito, en total me suma un 100%. Entonces, el anular, el compromiso de ahorrar, es otro 20%. El meñique, que es el de fraccionar al menos en 7 el riesgo de invertir, es otro 20%. Y los 2 que nos quedan es un 40%. Oye, Mari, te enloqueciste. Estos porcentajes son imposibles. Alguien una vez me dijo, eso es una utopía. Pero yo quiero decirte, no lo veas como algo inmediato. Míralo como una meta. Esta meta incluye un proceso. Y para poder comenzar, si quieres, quítale el 0 a los porcentajes para que no te dé dolor de estómago. Entonces podemos empezar ¿de qué manera? Bueno, cada dedito entonces es un 2%, pues un 2% para dar, un 2% para ahorrar, un 2% para invertir y que nos quede pues entonces un 94% para gastarnos inicialmente. Y que esos otros porcentajes que les di al inicio sean realmente una meta. Si ya la persona está generando ahorros, esos ahorros, ¿cómo los pudiéramos invertir? ¿Tú qué sugieres? Ahora sí, lo que tú me decías hace un rato. Listo, tengo ahorros, pero como acabamos de ver, para mí el ahorro o el dinero que tengo en ahorro es diferente el fin al dinero que tengo en inversión. El dinero que tengo en ahorro es a largo plazo. Ahí, en ese bolsillito, por decirlo así, es donde les cuento que mi hija ya tiene dinero para su casa. Entonces, cuando tú me dices, tengo ahorros, ¿en qué puedo invertir? Yo te digo, listo, ten tus ahorros, pero que parte de eso que tienes reservado sea específicamente para invertir. No inviertas todo lo que tienes ahorrado. Mari, una pregunta. ¿Cómo puedo entonces yo ahorrar? O sea, si ese 20% realmente sí puedo, si quiero ahorrarlo. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahorramos lo que nos sobra y nosotros deberíamos ahorrar o pagarnos primero a nosotros mismos y luego sí pagar a los demás o pagar nuestros compromisos. Entonces decimos, ¿y si no me alcanza? Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido un ingreso económico y de repente lo pierdes? Nos hemos quedado sin trabajo
probablemente tenemos que buscar en otro lugar y empezamos a ganar menos. Entonces tú contabas con $5,000 mensuales y de repente te ajustas a $1,000. ¿Cómo vives? ¿Qué es lo primero que nosotros atacamos? Nuestro presupuesto, nuestros gastos. ¿Cuáles son esos gastos que son sí o sí absolutamente necesarios y cuáles no? Muy seguramente no ahorramos porque no estamos priorizando de la manera correcta. Debemos reducir gastos y debemos buscar alternativas definitivamente y vamos a salir adelante. Te digo que yo pasé una situación de ganarme aquí en Colombia $4,000 es un montón de plata y pasé de ganarme $4,000 a estar viviendo con $300. Eso es una locura, es un ajuste muy impresionante, pero lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que lo que está en nuestro entorno nos ajuste? Más bien ajustémonos nosotros ahora mismo y empecemos a generar sobrantes, generando sobrantes haciendo nuevas cosas. Muy probablemente tendremos que mirar qué hacemos en algunas horitas adicionales, muy probablemente el fin de semana, acudiendo a lo que conocemos y a lo que sabemos o algún producto que tengamos para conseguir a buen precio que lo podamos comprar y vender, bueno, en fin. Pero el ahorro es cuestión de orden y de establecer prioridades, de pensar en el futuro, de proyectarnos y de buscar oportunidades. Inicialmente, si nunca has invertido, toma el ahorro que sea a mínimo riesgo. Es decir, la inversión que sea a mínimo riesgo, perdón por la palabra. Si estás en Latinoamérica, digamos acá, empezar por algo sencillo. Compra dólares, compra euros, ponlos en un CDT, compra oro de inversión, a cosas que sean de mínimo riesgo. El capital de riesgo debemos partirlo, como decíamos hace un rato, al menos en 7 porciones. De ese modo, si invertimos en algo y no nos va bien, no invertimos todo lo que tenemos, sino que lo partimos en 7 pedacitos y de esa manera podemos saber cuál de esas inversiones está teniendo mejores ganancias y debemos obviamente tener control de cada una de ellas. Si nunca hemos invertido, como decíamos, opciones de bajo riesgo, aunque tengan poca rentabilidad. Y algo también muy importante con respecto a la inversión, nosotros debemos establecer un tiempo máximo de permanencia o un monto tope de ganancia. Es decir, si invertimos y las cosas van bien, en cuanto cumplamos el tiempo o el monto que invertimos, debemos retirar lo invertido y seguir trabajando con las ganancias. Esa es una promesa que nosotros mismos nos hacemos y que la debemos cumplir. De ese modo podemos volver a invertir si queremos, pero tenemos que aprender a cumplir los compromisos con nosotros mismos. Así como nos pagamos primero, es decir, ahorramos primero, también cuando invertimos, si nos hemos propuesto la meta de que voy a estar aquí solamente por 5 meses, listo, se cumplieron 5 meses, me retiro. ¿Quiere volver a invertir? Vuelvo y lo hago. Pero no decir, eso está ahí 5 meses, esperémonos al año. No, si ya te propusiste algo, cúmplelo. No es invertir por invertir, debemos saber dónde ponemos el dinero. Yo veo el dinero como algo que pusieron en mis manos para que yo tenga cuidado de él. Así como hago mucha referencia a mis hijos precisamente porque trabajo con jóvenes, así como tengo 2 hijas y de mí depende en dónde las pongo, el dinero también es algo que fue puesto en mis manos para que yo sea mayordomo, para que yo lo administre. Por lo tanto, es importante saber dónde lo pongo y tener cuidado dónde lo pongo. Hay muchas formas de invertir, como decíamos, a través de un producto virtual también, hacer un libro, una masterclass, un taller virtual, utilizar las habilidades creativas que tenemos para la cocina, para las manualidades. Emprender es una forma de invertir. Comprar máquinas dispensadoras, por ejemplo, eso también puede resultar una buena inversión si sabemos dónde ubicarlas. Y si ya tenemos un supercapital, podemos invertir en viviendas para rentar, en autos para rentar. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Podemos ser aportantes o podemos ser socios capitalistas en un negocio que ya exista. Hay muchas alternativas. Lo importante es lo que decíamos hace un rato, debemos tomarnos el tiempo de conocer cómo funcionan e investigar a profundidad los comentarios negativos que tengan esas opciones y la veracidad de los comentarios positivos. Mari, de hecho, sí tienes muchísima razón con todo lo que nos dijiste y aparte, Mari, toda una experta dando muchísimas opciones, tanto de cómo tener hasta cierto punto ingresos adicionales y cómo también invertir. Se nos hizo muy interesante todo este conocimiento que nos has compartido. Se nota que te apasiona todo esto, Mari, que sabes muchísimo. No sabes cómo agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas dado todo este contenido de valor
a nuestra audiencia. Y Mari, creo que por ahí tienes un taller que estás dando. No sé si nos puedas decir un poco más de tu taller para las personas que estén interesadas, porque la verdad es que Mari conoce muchísimo de todo esto, como ustedes se pueden dar cuenta. Pero antes de que nos hable del taller, que va a ser muy interesante, seguro se van a suscribir a su taller, les tenemos una sorpresa que ya unos minutitos más, si nos aguantan tantito, les vamos a decir lo que Mari tan amablemente nos está dando para nuestros seguidores y para los que están inscritos en nuestro Prime Fan Club. Bueno, muchas gracias. El taller que nosotros estamos compartiendo, mi empresa de capacitaciones se llama Arcactiva, y el taller que nosotros compartimos se llama Libre y Feliz. Es el primer módulo de un diplomado que estamos dictando en 2 universidades aquí en Colombia, y ese taller, que tiene una duración de 14 horas de contenido, más el tiempo que cada quien dedique en su casa, que se llama Libre y Feliz, tiene todo un recorrido sobre 14 temas que son muy importantes con respecto al manejo de las finanzas personales. Los temas que nosotros manejamos, por ejemplo, el poder de la visión, una visión poderosa. Si no sabemos hacia dónde vamos, ya hemos llegado, por ejemplo. La mente, lo que creas es lo que vivimos. Cómo podemos liberarnos, y aquí hablamos acerca de la falta de perdón, cómo perdonar, como decíamos, vamos desde adentro. Número 4, usar bien tu dinero, aprender a distribuirlo. Número 5, cómo tomar el control, salir de un círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. 6, prospera donde estás plantado, la ley del ascenso. Fuera de deudas, el orden, ciclos económicos, los sistemas económicos, el poder del dinero, cómo dejar herencia, multiplicar el dinero y el poder de la semilla, la siembra y la cosecha. Aquí están a grosso modo los temas que nosotros dictamos en nuestro taller Libre y Feliz. El objetivo nuestro es que realmente podamos ser de impacto en las nuevas generaciones, que podamos tocar la vida de los padres, pero también podamos tocar la vida de los jóvenes y de los niños, para que ellos tengan un futuro financiero distinto a lo que todo el tiempo nos están vendiendo los medios de comunicación. Endeúdate, primero disfruta y luego pagas. Puedes estudiar y luego aquí tenemos un sistema donde se estudian 5 años, pero se paga en 11 años después de salir. Es decir, ya eres abuelo y todavía estás pagando tu estudio universitario. Entonces, salirnos de ese molde y empezar a vivir en un sistema económico que sea de mucha más bendición para cada una de las familias. Y que vean que, si recordaran nuestro podcast donde tuvimos el debate, Araceli y yo, de las universidades, qué tan adaptadas están a las nuevos intereses de los chicos que vienen ya en las generaciones atrás de nosotros, sí se puede, y Mari lo está haciendo. La verdad, felicidades a la universidad en la que te abrieron las puertas para tu taller, y ojalá invitamos a otras universidades y a lo mejor hasta las escuelas básicas, ¿no? Empezar con los chiquititos a dar este tipo de cursos, porque sí son necesarios. Porque como dice Mari, pues traemos el chip de endeúdate, no importa cómo te hagas las cosas, pero tú tenlas, ¿no? Y qué importante es tener esta cultura de ahorro, de conocer tus finanzas, de administrarte, de saber en qué invertir, porque vamos a ser adultos más felices y más tranquilos. De verdad, Mari, te felicito por lo que estás haciendo. Sé que fueron 3 años de estar tocando puertas, pero mira que sí se puede. Y pues universidades, ábranse estos temas, de verdad que urge implementarlos en sus materias. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues ya llegó el momento de decir la sorpresa que nos tiene Mari. Es una masterclass que se llama Vive sin deudas. ¿Les gustaría vivir así? Imagínense salir del yugo de estar pagando una tarjeta de crédito, una hipoteca, lo que estén pagando, un préstamo bancario. De verdad que cuando uno se libera de esas deudas, hasta como que uno respira mejor. Entonces, los invitamos a ver la masterclass de Mari. Y si tienen la oportunidad de estar en su taller, qué mejor, porque ya conocimos los temas. Y de verdad que son temas que se oyen muy peculiares, pero sin duda tendrán un gran tema de fondo. Exactamente, hay que pensar siempre en la abundancia. Y bueno, Mari, muchísimas gracias. Alea, muchísimas gracias. Y bueno, a ti que nos escuchas, esperemos que te haya gustado este podcast. Y ya sabes, recuerda que estamos en Instagram, en Facebook, y escríbenos a nuestro correo de hola@libre-soy.com. Que estén bien y nos vemos en la próxima semana en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.